hermanos. Hoy tenemos una reunión especial, diferente, pero gracias a Dios porque podemos tener un tiempo para estar juntos. Obviamente no físicamente, pero sí virtualmente, a la distancia, con las herramientas que Dios ha dado sabiduría al hombre para poder también hoy poder disfrutar. Y bueno, en muchas partes del mundo las iglesias están haciendo este tipo de encuentros y reuniones online, y bueno, nosotros también podemos disfrutar de este tiempo, que obviamente no es lo mismo tener a nuestros hermanos, estar juntos con nuestros hermanos y verles las caras, pero también tenemos estas herramientas. Ayer la reunión de jóvenes la hicimos también online, y bueno, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a disposición también este tiempo. Y bueno, también vamos a estar ahora entregando este tiempo a las manos de Dios, también este tiempo que vamos a disfrutar cada uno en sus casas, cada uno en el lugar donde vive va a estar disfrutando este tiempo en la presencia de Dios. Quizás no todos en el mismo momento, pero sí en un mismo espíritu, en una misma fe que nos une, y que podamos estar juntos con nuestros espíritus que se elevan a Dios y que pueden también estar en un mismo sentir. Así que vamos a entregar este tiempo a Dios. Señor Jesús, gracias Señor por este día. Señor, gracias porque este es tu día, Señor, aunque sea de una forma diferente. Gracias porque podemos también estar, Señor, juntos, estar en tu presencia, estar, Señor, alabándote, Señor, recibir tu palabra. Señor, te pido por este tiempo que vamos a compartir, que tú también lo bendigas, que, Señor, y que también tu palabra pueda, Señor, hallar cabida en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser receptivos para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de seguir cantando, aclararles que, bueno, como esto va a salir por YouTube, ustedes lo pueden ver desde sus celulares y también televisores o tabletas o cualquier dispositivo. Así que, bueno, seguimos alabando a Dios y lo dejamos con los chicos de la música. Senhor.
bendiga, ¿cómo están? Estamos realmente contentos de estar en la presencia del Señor y sí, obviamente que es un poco raro, pero estamos en el Señor de una manera conectados los unos con los otros. Yo quisiera compartir algunas cosas importantes. Primero, decirles a los hermanos que tenemos presentes en oración, obviamente a toda la hermandad, pero hay casos muy especiales. Los hermanos mayores de la congregación, tenemos hermanos que obviamente ya han pasado los 60, 65 años de edad. Algunos de ellos están con complicaciones debido a la salud. Recordar objetivamente a los hermanos del hogar de ancianos, labor que obviamente tuvimos que parar, estar conectados igual con los hogares. Y obviamente aquellos hermanos que están con un quebranto de salud, orar por aquellos hermanos que tienen bajas sus defensas, orar por Valle Armonía, una labor que no se puede parar, es diferente, orar por el tío, por Sonalí, por los chicos, Pastor Gustavo, Miriam, aquellos hermanos que de alguna otra manera también están todavía yendo, un poco más limitada la cantidad de hermanos, pero que hay cosas que no se pueden parar en aquel lugar. Orar por los trabajadores de la salud. De hecho tenemos a nuestra hermana Flavia que está trabajando directamente también con algunas personas que han contraído el coronavirus, tenerlos presentes los hermanos. Y también hay algo puntual que es muy fuerte, personas que están en la calle. A veces están las recomendaciones que se dice no salgas de tu casa y hay gente que no tiene casa. O lavate las manos con alcohol en gel o con abundante agua y jabón, y hay gente que no tiene esas cosas, tenerlos presentes. Al mismo tiempo también orar por las autoridades para que vayan tomando decisiones sabias y que el Señor pueda guiarles en toda esta tarea. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cantar un coro más y luego vamos a tener una pequeña reflexión de parte de la palabra del Señor para que sigamos adelante. Vamos a ir a algún coro más con los muchachos. Fue
algunas cosas un poco que en lo personal me hicieron pensar en estos días, lo que estamos viviendo. No las voy a desarrollar, sino simplemente mencionarlas como para que, bueno, para que podamos estar pensando en todas esas cosas. Una de las que me llamó mucho la atención es que hace algunas pocas semanas estábamos hablando, bueno, de política. El país ya venía de todos unos meses de elecciones, donde había claramente dos mitades, y tuvo que venir un virus para que el país se uniera. Si bien quizás todavía hay personas que quieren sacarle algún rédito político, pero tuvo que venir un virus para unir al país, unir al continente, unir a la humanidad, para pensar. Otra cosa que me hace pensar es que algo que ya sabíamos, no es nada nuevo, pero cuando pasan estas cosas lo vemos más presente, que es la fragilidad, ¿no?, del ser humano. Un ser humano que a lo largo de la historia se ha desarrollado, ha avanzado en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Hoy el ser humano, por todo el avance que ha tenido la ciencia, realmente hace cosas increíbles. Y eso muchas veces el ser humano se cree que está en un lugar que no está, se cree que está en el lugar de Dios, el lugar de decidir de la vida y la muerte. Y esto un poco nos hace pensar, y quizás a los que no sé qué es lo que piensan los que no tienen a Dios, quizás no lo piensan, pero los cristianos sabemos que el ser humano es un ser creado por Dios y que nosotros somos, obviamente no somos Dios, y yo creo que también esto nos ayuda un poco a reflexionar, y sobre todo a los que no son cristianos, de que el ser humano es un ser frágil, que no, por más que haya avanzado, por más que haya adquirido ciencia y haya desarrollado muchas capacidades, el ser humano es muy frágil. El ser humano no es capaz de cualquier cosa si Dios no lo permite. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todos los dones, talentos, incluso toda la ciencia que ha avanzado, es porque Dios ha dado sabiduría a las personas, porque Dios ha dado sabiduría a los seres humanos. No hay nada que podamos creernos o engrandecernos o creernos superiores, sino que Dios nos ha dado todas las cosas. Y otra cosa, también vivimos en un mundo muy hiperactivo, tanto en nuestro día de vivir, tanto en las actividades en la iglesia. En todo momento vivimos en un mundo que no paramos. Estamos todo el tiempo o trabajando, o haciendo cosas, o conectados, o con las distintas redes sociales, con las diferentes actividades que tenemos, personales, de iglesia, familiares, y vivimos a las corridas, vivimos de un lado para el otro. Y en apenas 2 semanas, o un poquito menos, el mundo se paralizó, el mundo está parado, el mundo está inactivo, digamos, o casi inactivo. ¿Será que todo lo que hacemos será todo tan importante? ¿Será que todo lo que estamos haciendo realmente es necesario? ¿O quizás algunas cosas tenemos que modificar de nuestra vida, nuestras prioridades? Y bueno, este tiempo que tenemos más para estar reflexionando es un buen momento también para reflexionar acerca de las cosas que estamos haciendo. Obviamente que esto va a pasar, no sé si va a durar 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses, no sé cuánto va a durar, pero esto va a pasar. Pero que aprovechemos este tiempo para reflexionar, ya que tenemos este parate obligado, poder reflexionar todas estas cosas que están pasando y que podamos también estar más en comunión con Dios. Y para terminar, quería leer un versículo. En estos días, casi en todos los lugares que vi versículos, la mayoría leían el Salmo 91, no voy a leer ese pasaje, sino otro, pero que también está relacionado un poco con la ocasión que estamos viviendo y todo lo que está pasando en el mundo entero. En el Salmo 112 voy a leer el versículo 1 y el 7. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y bueno, si somos hijos de Dios, si tememos a Dios,
si nos deleitamos en su palabra, si nos deleitamos en tener una relación con Dios, dice la Biblia que no vamos a tener temor de malas noticias. No significa que no nos van a pasar cosas malas, porque Jesús lo dijo que mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. Pero no nos va a importar, no nos va a dar temor las malas noticias. Hay veces que tenemos que apagar las noticias porque llega un momento que nos saturan, llega un momento que ya nos hace mal todo el tiempo estar escuchando. Tenemos que también tener sabiduría en ese aspecto. Pero aun cuando haya malas noticias, aun cuando haya malos pronósticos, los cristianos sabemos que todo lo que nos pasa, aún esto que está aconteciendo en el mundo, es permitido por Dios. Y si Dios lo permitió es porque algún propósito tiene. Y por eso no tenemos que tener miedo, por eso tenemos que estar confiados. Tenemos que estar confiados de que nada, las malas noticias, algunas quizás puedan suceder, otras no. Pero a veces prendemos la tele y tenemos las 24 horas. Se habla de un solo tema. Y eso entra en nuestra mente y empieza a perturbarnos, empieza a dejarnos inquietos. Por eso tenemos que tener sabiduría para saber qué recibir, qué escuchar, qué mirar, porque bueno, si damos rienda suelta a un informativo, a la televisión, quizás vamos a estar intranquilos. Y ahí cuando tenemos que frenar y volver a la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios obra en nuestras vidas y cuando la leemos, cuando meditamos, cuando oramos, viene la paz a nuestra vida. Por eso tenemos que saber aprovechar este tiempo que tenemos para poder estar más en contacto con Dios, alimentarnos más de Él y que su paz nos pueda inundar más aún en estos momentos de que el mundo está pasando momentos de caos y de intranquilidad. Así que bueno, era esto lo que quería compartir. Ahora Fernando va a seguir con unos anuncios. Bien, hermanos, supongo que estarás cantando con nosotros, pendientes de lo que estamos compartiendo contigo. Hay algo que es real. Dios está aquí, nosotros somos 4. No sé en tu casa, si estás solo, estás solita, estás con tu familia, Él está allí. Yo quiero dar algunos anuncios para que sigamos adelante. Decirles que en la medida de lo posible vamos a tratar de hacer esto. Dependemos de la gente que conoce un poquito esto. Estamos un poco atrasados, pero manejar las reuniones de esta forma, como decía Andrés, no sabemos el tiempo que va a depararnos, así que no tenemos que hacernos falsas expectativas ni tampoco grandes alarmas. Vamos a estar manejando vía online, así, algunas presentaciones. El día miércoles, si Dios quiere, nos gustaría poder tener una pequeña reunión de oración de alabanza y también con alguna reflexión de la palabra del Señor. También Gustavo va a ministrarnos días venideros palabra del Señor y así los hermanos que lo tenían como un hábito, lo hacían en la congregación y también obviamente hemos de lanzar, hay una aplicación que días venideros se va a estar compartiendo para que tú de repente con tu familia puedas estar compartiendo algo con todos los hermanos. La idea es estar conectados, no llegar a ser empalagosos, tenemos que también tener un criterio en ese sentido. Bien, en cuanto a Maximiliano y Daniela, no sé si algunos hermanos ya tienen algo que estuvo circulando en el día de ayer, sí decirles que ellos están en 60 días de cuarentena, los chicos que están estudiando allí, la mayoría que estaban cerca del instituto se fueron a sus casas, y se está estudiando online, sigue trabajando, simplemente no entra nadie y salen para algún mandado necesario al supermercado. También decirles algo al respecto de, puntualmente fueron 2 hermanos que en la noche de ayer me preguntaban qué pasaba con el tema de las finanzas de la iglesia, que obviamente no hay reuniones, no recogemos los aportes de los hermanos, y que hay gastos, eso es verdad, hay gastos lógicos, fijos que tenemos en la congregación, eso lo manejás, mandás un mensaje a los tesoreros o cualquiera de nosotros y vemos cómo combinamos porque obviamente la obra del Señor continúa. Vamos a la palabra del Señor también, vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3, luego vamos a cantar un coro
todos juntos, acompañanos en tu casa. Colosenses capítulo 3, verso número 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Te animas a repetir conmigo? Vamos a repetir juntos aquí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a cantar juntos un coro del Señor. Vamos a cantar ese coro que habitamos cantar en la congregación. Yo quiero más de ti. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Ya estar en tu presencia, vengo a orar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, Señor. Ya habitar en tu presencia. Vengo a para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos todos. Yo quiero más de ti. Queremos habitar en tu presencia. Que está reunida en este momento, por los hermanos que están compartiendo este momento. Gracias por estar, no estás limitado absolutamente ni al tiempo, ni a un calendario humano, ni a un espacio físico, Señor. Por eso te damos a ti la alabanza, por saber que en todo lugar y bajo cualquier circunstancia podemos estar conectados contigo, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Bien, Señor, queremos más de ti, gracias a nuestro Señor. Lo primero que queremos mencionar es que esto que está sucediendo, aunque obviamente es una experiencia inusitada para nosotros y inusitada por cuestión de edad, es algo que está registrado en la historia de la humanidad. Realmente, si nosotros indagamos, y yo quiero hacer un poquito de historia, yo creo que está bueno, estamos compartiendo la palabra del Señor, pero yo quiero que me brindes la oportunidad de unos minutos de hablarte al respecto de esto, para que tal vez de alguna manera podamos poner aquellos que de repente están angustiados sobremanera
los pies un poquito más sobre la tierra. Es importante que nosotros manejemos eso. Las epidemias que han impactado a la humanidad traen repercusiones que son rápidas, automáticas, instantáneas. Una de las señales bíblicas, aparte de tantas cosas que se ha dicho, aparte de lo que mencionamos tantas veces cuando hay un terremoto en una parte, cuando un volcán entra en erupción, es una evidencia bíblica el tema de la expectación de los hombres. Cuando nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 21, el verso 26 dice que los hombres van a desfallecer a causa del temor, de la expectación, a causa de lo que ha de venir. Esto hace que se sume, se dispare en la sociedad, en los individuos, y obviamente estamos todos proclives a eso, a una ansiedad desmedida, a una psicosis colectiva, algo que provoca un miedo. ¿Debido a qué? A una incertidumbre. Andrés manejaba que como que de la noche a la mañana ha habido un cambio en el planeta, en todo el globo, y de alguna manera, es verdad, saturarnos de información, y todos sabemos que el tema de la información, de la prensa, hay cosas que la prensa vende mucho más y son aquellas cosas que se plantean en forma desmedida. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera liberarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay expresiones que se manejan hoy: este es el fin del mundo, está terminando el mundo, la muerte va, viene, nos está buscando la parca, no, esto es un asunto de Dios, no, es el diablo. Ha habido acusaciones de nación contra nación. Por ejemplo, Donald Trump ha manejado que esto no es el coronavirus, que esto es una epidemia o una infección china, automáticamente apuntando a la nación asiática de lo que está pasando. Ha habido también un incremento de buscar algún culpable. Por ejemplo, en Italia estaban pidiendo de que de alguna manera se rastreara cuál fue el paciente o la persona cero que disparó ese virus. Este tiempo de alguna manera está sacando o saca lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. Cuando nosotros miramos a la gente de la salud, de alguna manera involucrando su vida en riesgos lógicos, estamos viendo esa vocación, esa negación, esa entrega. Y cuando nos enteramos de gente que es capaz de estar en un supermercado por algunos anuncios y llenando sus carros, nos damos cuenta de que algo no está bien, que está faltando el centro, que está faltando el punto medio, que está faltando un equilibrio, el equilibrio que sin duda Dios nos da. Yo quiero que vayamos y hagamos un poco de historia. Mire, yo en estos días, y si tú quieres mirarlo, no te va a insumir en los capítulos que tiene más de 8 horas, capaz en el total, no tenés que verlo entero, obviamente. Yo lo vi en 5 días, algo así, o 4 días, no recuerdo. Pero en Netflix hay un documental, está todo obviamente basado en hechos reales, en investigaciones, que se llama Pandemia, y vas a encontrar cosas interesantísimas. De hecho, hay hasta hermanos nuestros, hay una dama de más o menos 35, 40 años, que realmente te das cuenta por todas las expresiones y lo que maneja, evangélica. Encontramos también algunos obviamente católicos, musulmanes, pero hay hermanos nuestros que están trabajando vocacionados también por Dios y que se presentan y hablan de su confianza en el Señor. Yo quiero que hagamos un poco de historia de esto para que nosotros tratemos de encontrar el centro en esta problemática. Hace mucho, pero mucho tiempo atrás tenemos la peste de Atenas. Fue la primera gran epidemia de la que se tenga un registro. Aproximadamente el año 430 a.C. Aunque no está claro el total de las víctimas, los especialistas están calculando que como consecuencia de esta peste murió 1/3 de la población de la Grecia antigua. Era una epidemia de fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria. Vamos a seguir un poco con la historia. Tenemos la plaga antónina, conocida como la peste de Galeno. Era el médico que en aquellos días estaba tratando y que descubrió y tuvo hasta tratamientos en aquel entonces. Estamos hablando
de un romano. Él describió esta enfermedad. Esta enfermedad golpeó a Roma entre los años 165 y 180, ya obviamente la era cristiana. No son pocos los especialistas que la describen, pero la muestran como el primer tipo de viruela, de alguna manera. En ese primer brote, en una población de 50 millones de personas en todo el Imperio Romano, esta enfermedad se llevó la vida del emperador Marco Aurelio, que estaba como emperador en aquellos días, y con él el 10% de la población. Estamos hablando de 5 millones de personas. Esa fue la plaga antónina. Vamos a avanzar y quiero decirles que tenemos luego la peste bubónica, la primera expansión entre los años 541 y 542, también obviamente en la era cristiana. Pasó a la historia como la plaga de Justiniano. Comenzó rápidamente en la ciudad de Constantinopla con un registro de 10.000 muertes por día. 10.000 muertes por día. Finalmente murió la mitad de la población, unas 300.000 personas en Constantinopla. Luego salió ese gran brote hacia Europa, extendiéndose rápidamente a través de los rodeadores. Aunque la enfermedad tiene víctimas hasta nuestros días, lo cierto es que a lo largo de 1500 años de historia de esta enfermedad ha tenido muchos brotes mayores, con mayores o menores consecuencias, y se calcula que ya ha matado a 200 millones de personas en total, obviamente todo el transcurso de estos 1500 años que les decía. Se considera obviamente ya en la actualidad erradicada esta peste bubónica. Tenemos la peste negra, una de las más brutales de la historia de la humanidad. Se origina en el siglo IV con devastadoras consecuencias sobre Europa. Mató unos 25 millones de personas, alrededor de la mitad de la población de ese momento. Pero los conteos totales históricos llegan de esta enfermedad, la peste negra, a unos 100 millones de personas. En plena Edad Media, ¿qué es lo que manifestaba la gente? Bueno, consideraba la población, esto es un castigo de Dios. Tal vez esto es lo que algunos consideran que está aconteciendo hoy, un castigo de Dios. La peste negra hizo estragos en pueblos enteros en donde las pilas de cadáveres se amontonaban hasta el momento de entierros masivos. Estamos hablando de un momento muy crítico de la sociedad, tristes, que golpean realmente poderosamente lo que es a las familias, al individuo, al ser humano. Andrés hablaba de la fragilidad. Son momentos donde nos damos cuenta lo nada que somos. Se han descubierto de estos lugares de entierros masivos, esto por los arqueólogos. Hay evidencias de la arqueología en Londres, en Praga, también en Marsella. Otras cosas más que tenemos es la viruela, un poquito más conocida tal vez por nosotros, la pandemia más letal de la historia de la humanidad. Una estimación de haber acabado con la vida de más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Muy infecciosa, muy contagiosa. Se encuentra, gracias a Dios, ya erradicada desde 1980. El sarampión ha sido la segunda pandemia más letal. Ha llegado a tener 200 millones de personas que se ha llevado aproximadamente. Se considera también erradicada gracias al Señor, gracias a los medicamentos y vacunas que en el hoy están existiendo y que se hicieron en esos días. Tenemos la gripe española, también muy conocida, se consideró una de las peores pandemias que han asolado la humanidad, año 1918 hasta el año 1920. Llegó a acabar con casi el 6% de la población mundial. Hoy los datos que está manejando la Organización Mundial de la Salud, está hablando de que puntualmente estamos teniendo una fluctuación de 1.5, 2.5 de los que son contagiados y los que puntualmente llegan a fallecer debido a la enfermedad del coronavirus. Pero la gripe española llegó a llevarse el 6% de la población mundial, más o menos 100 millones de personas. Se dice, la historia cuenta, hay artículos, estos que le estoy compartiendo, algo que obviamente he estado mirando, y se dice que poblaciones pequeñas fueron arrasadas
en un margen de tiempo muy corto. El VIH-Sida se oficializa en el año 1981, provoca que las defensas del cuerpo contra las infecciones no estén preparadas para responder, están debilitadas, si una persona está vulnerable, está proclive a contraer cualquier tipo de enfermedad. El cólera, una pandemia que logró matar a un total de 3 millones de personas. Un poco más cerca, no sé si algunos se acordarán, 2009, la gripe H1N1, declarada como virus pandémico en ese año, 2009. Su expansión causó 188.000 muertes en todo el mundo y recién en agosto de 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia. Así, estamos hablando de que 7, 8 meses para atrás recién fue declarado el fin de la pandemia. Es decir, hay mucha cosa. Ahora, si nosotros nos enfocamos a nuestro país, a Uruguay, podés leer artículos de prensa de muchos años para atrás, podés leer escritos y un montón de datos que te van a ayudar y que nos van a colocar, más allá de la situación del hoy, un poco los pies sobre la tierra. En Uruguay, la epidemia de fiebre amarilla, 1857, prácticamente diezmó la población de Montevideo. En aquel entonces la población de Montevideo estaba calculada, por lo que saben de esto, 15.000 personas. Obligó esta enfermedad a enterrar en fosas comunes a 6.000 personas. Estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de Montevideo. 32 años después, es decir, 1889, aparece la segunda más importante de este brote de la fiebre, de esta epidemia, de la fiebre amarilla. Luego aparece otra un poco más adelante en el año 1898, pero la del 89, que fue la de más grande extensión, con registros que muestran que hasta el 70% de la población de Montevideo fue atacada por la gripe. De ese 70% fueron muy pocos los casos fatales. Esto nos está hablando, nos está colocando un poco a la historia de nuestro país, que es la historia de la sociedad, que es la historia del ser humano. Y que tenemos que tenerlos pendientes porque Dios trabaja en sus beneficios para con la humanidad y trabaja también colocando a la humanidad en su lugar a través de la historia. A lo largo del siglo XIX, Uruguay experimentó epidemias muy graves, la fiebre amarilla y el cólera. La del cólera en 1868 registró una mortandad muy alta, muriendo por día centenares de personas en nuestro país que fueron enterradas también en fosas comunes. En el invierno de 1918, desde España llegó una información oficial directamente para nuestro país. Venía avanzando rápidamente, fulminante y con mucha situación de gravedad la gripe en todos los continentes. Y en la región, aquí en Latinoamérica, desde Brasil, Río de Janeiro directamente, las autoridades decían que había alcanzado en 2 meses, octubre y noviembre de 1918, en Río de Janeiro, en Brasil, se había llevado la vida de 11.553 personas. Un buque inglés llega al puerto de Montevideo, viene desde Liverpool el 23 de septiembre de ese 1918, declara que tiene adentro 289 personas a bordo, de las cuales hay un grupo de 22 que están enfermas, con síntomas. De ellas mueren 6. Allí entra la epidemia, esta gripe, a nuestro país. Felizmente en nuestro país en aquel entonces se forma la forma de la presentación de esa enfermedad, fue benigna y fueron excepcionales los casos fatales, las muertes por esa epidemia. Se controla ya en el año 1918, en el mismo año del brote, y en el mes de diciembre fueron aproximadamente, estamos hablando de 2 o 3 meses. No sabemos lo que nos depara por delante lo que está pasando hoy, pero estamos tratando de enfocarnos, porque yo creo que ha habido mucha información que ha tratado de alarmar y que de alguna manera, si nosotros no estamos tomados del Señor, puede movilizar nuestro corazón de una manera que no es la que debe ser y que debe honrar al Señor.
Cuando finaliza esa epidemia en 1918, se afirma que las causas que determinaron ese brote, la mortandad también en el mundo, fueron cosas que puntualmente son las que maneja hoy también y da recomendaciones la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de la falta de higiene, la falta de una buena alimentación, imprudencia de los enfermos, imprudencia de la gente, apresuramiento de que personas que estuvieron de repente, que contrajeron el virus y que querían, por motivos obviamente de que le habían menguado las entradas, retornar rápidamente al trabajo. Las mismas cosas que de alguna manera la gente maneja hoy. Además de eso se sumó factores psicológicos como el pánico en muchos lugares. De eso, en hechos muy pequeños lo hemos visto en un supermercado, hasta en situaciones de la gente que obviamente somos llamados a tomar controles y ser responsables, pero también hay una distancia entre eso y una situación que nos lleva a una ansiedad desmedida. Para esto, en nuestro propio país, en aquellos días de esta fiebre del año 1918, en Fray Bentos hay un ejemplo y se dice, hay periódicos que cuentan que estaban trabajando mucha gente en un lugar y en forma brusca aparecieron varios casos de gripe en un grupo donde trabajaban solo mujeres. Y entonces en esa situación hubo una situación que determinó que creciera como una ansiedad en medio de las personas, lo que ocasionó una sugestión intensa en todos los demás que estaban alrededor, determinando ataques fuertes de histerismo en 50 obreros. Viene el médico, llega al lugar, concurre de inmediato y solo constata que en 2 personas de ese grupo de 50 estaban con gripe. Nos damos cuenta entonces de ejemplos, y estoy trayendo ejemplos de nuestro país, un asunto que es a nivel mundial, porque estamos hechos de la misma madera. Entre otras cosas, el tema del distanciamiento social que se nos plantea hoy no es nada nuevo. También en aquellos días, desde tiempos muy remotos, es lo que se apelaba para frenar de alguna manera este asunto de un contagio, lo que se apela hoy y que tenemos que ser sumamente responsables. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si no damos un beso, un abrazo y no nos acercamos mucho a algunos? El tema es contener este asunto y no tiene nada que ver con lo espiritual o dejar de ser espiritual. Estamos hablando de responsabilidad de nuestra parte. En cuanto a las diferencias entre esta pandemia y las que estamos viviendo hoy y las históricas o estas que yo les mencionaba, no solamente a nivel del globo y también puntualmente que afectaron a nuestro país, lo que se está manejando y que es un asunto obvio, yo creo que está en la tapa del libro y que nos marca el sentido común, es la enorme globalización, que a veces la manejamos y hablamos del mundo, está interconectado como nunca antes y bueno, podemos acceder a esto y a aquello a través de internet y tener esto que está en la otra a 10.000, 15.000 kilómetros, traerlo a nuestro país. Y estamos hablando de esas cosas que son buenas, que son lindas, que nos gustan, pero la globalización está trayendo también las debilidades de los demás. Entre este asunto estamos hablando de los virus, de las infecciones, de las pandemias y obviamente el tema de la población, el tamaño de la población mundial, casi 8.000 millones de personas. En 1918 eran 1.200, 1.300 millones de personas que había en la humanidad. Muy bien, es importante que consideremos que no es el fin del mundo. Esto es parte de la historia. Sí es verdad que cada día nos vamos acercando a ese fin. Ahora yo quiero que nosotros tengamos presente algo. Yo siempre lo he manejado. Yo creo que cuando realmente vengan las plagas enviadas directamente por el Señor, de su dedo, de su orden, a través de su palabra para juzgar la tierra, momento en que seguramente nosotros no estaremos, nosotros pasaremos momentos delicados, sin duda, y mucho más delicados de lo que hoy se está viviendo, pero en momentos crudos, donde no va a haber oportunidad, ni siquiera yo considero que no va a haber oportunidad para que alguien se pare en un informativo y diga, está pasando esto y esto, porque no va a haber forma de contar, no va a haber forma de pedir recursos, va a ser realmente una debacle, no estaremos en ese momento. Lo que está pasando es consecuencia del pecado, de nuestro pecado, del pecado de la humanidad. El pecado trae devastación,
nos separa de Dios y nos acerca a nuestra naturaleza y nos lleva al desenfreno de lo que tenemos metido, del virus más grande que hay en la humanidad, el virus del pecado. El planeta ya no resiste. Es como que estamos colmando la paciencia, la santidad y la pureza de los ojos del Señor. Y Él envía o permite este llamado de atención. Llamado de atención que yo les dije a ustedes que también es muy amplio. Llamado de atención para nosotros que somos ovejas, o que consideramos que somos ovejas. Tal vez para algunos que estén como cabritos y otros que sencillamente son lobos rapaces. Por lo cual hay algo que es muy interesante. Yo he escuchado, he visto congregaciones y he sabido de personas muy conocidas que reprenden esto. Que dicen, te echamos fuera del coronavirus, te reprendemos en el nombre de Jesús, te encadenamos, te sacamos. Estamos hablando con una tremenda, un problema muy agudo, siendo irrespetuosos. Porque si esto es permitido o esto es enviado directamente por Dios. Y yo quiero decirles que hay alguna especulación de que China, que preparó, miren, lo que nosotros podamos pensar, pero detrás de todo eso está la permisión de Dios. Si hubiera un hombre o una organización o un grupo de gente que está preparando esto, si Dios no lo permite, no lo puede hacer. Dios permite las cosas o Dios directamente las envía. Entonces cuando uno escucha, te echamos afuera, estamos dando cosas contra el aguijón, estamos golpeando la voluntad del Señor. Esto es la voluntad del Señor. Es verdad, lo leímos, estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos esculpidos en la palma de la mano del Señor. Nadie nos puede tocar. No solamente estamos hablando de un virus. Ninguna situación de la vida puede llegar a nosotros a menos que el Señor la permita. Hoy se apela mucho, lo dijo Andrés, y es verdad, y no digo que estoy en contra, es parte de la Biblia, al Salmo 91, a que plaga no tocará a nuestra morada, que seremos libres de la peste destructora. Sí, está bien. Tenemos no solamente esa, un montón de innumerables promesas del Señor. Ahora bien, es que algunos de los santos estamos libres de ser infectados. ¿Estamos libres? ¿Cuál es la diferencia entre esta infección y una gripe o tener una enfermedad hoy en el presente? ¿Cuál es la diferencia? Afirmar que estamos inmunes sería ignorar el contexto bíblico y aún ignorar historias de los hijos del Señor que murieron sirviendo a Dios. Yo creo que ese es el gran problema que hoy tenemos como pueblo evangélico, como iglesia evangélica, y con todas esas teorías que conspiran contra lo que realmente es vivir en Dios, estar escondidos con Él. Que todo va a ir bien, que estamos inmunes. No estamos inmunes, no estamos inmunes. Debemos hacer nuestra parte. Es verdad, Dios está con nosotros, sin duda alguna. Sería ignorar a Job y su enfermedad, una erupción en la piel que le cubría todo su cuerpo. Él utilizaba un pedazo de vasija para rascarse, para alivianar esa angustia, ese dolor. Hay expresiones en la Biblia, en el libro de Job, que habla de que él dice, cuando me levantaré, si estoy acostado, cuando me levantaré, no había comodidad en ninguna parte, no descansaba en la noche, era larga, estoy con muchas inquietudes, hasta el alma, manifiesta Job. Está hablando de la ansiedad, de la incertidumbre. Mi carne está vestida de gusanos, de costras, de polvo, mi piel está hundida y abominable, mi cuerpo se va gastando, dice Job, como de carcoma, como vestido que come la polilla. Dice, Señor, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Esta es la situación que está experimentando Job. Él dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Estaba debilitado y ya muy flaquito Job. Y ahora mi alma está derramada a mí, días de aflicción se apoderaron de mí, la noche taladra mis huesos y dolores que no me dejan reposar. Mis entrañas se agitan y no reposo. Días de la aflicción se han sobrecogido sobre mí. Mi piel se ha ennegrecido, dice Job. Es muy interesante porque en el año 1966, año en que yo nací,
se descubre una enfermedad con las características que daban todos estos síntomas o presentaba Job. Y le pusieron a esta enfermedad, denominaron síndrome de Job por la similitud. Es importante que nosotros podamos meditar al respecto de esto. La explicación espiritual es conocida por todos. Cuando llega al final de sus días y Dios restaura su vida, Él dice: de oídas te había oído el Señor, ahora mis ojos te ven, ahora tengo una experiencia contigo. No pasó esa situación por causa de pecado, sino que fue una permisión de Dios. Estamos escondidos en el Señor. De verdad, Dios nos protege. El Señor puede querer enseñarnos algo. ¿Qué si alguien contrae este virus? ¿Es un pecador? ¿Es alguien que no confía en Dios? ¿Alguien le va a decir, algún profeta le va a decir, usted no confió en el Señor? ¿O qué si el Señor quiere probarnos? ¿O quiere enseñarnos algo? ¿Vamos a obligarlo a Él a cambiar sus planes? Lamentablemente hoy le damos órdenes a Dios. Escucho por todas partes decir: haz esto, haz lo otro, haz aquello, Señor. Él es el Señor. Él está con nosotros. Esa es la garantía más grande. Aunque llegara a una situación complicada, Él está allí. Estamos escondidos, pero ¿qué si nosotros somos irresponsables? Las noticias hablaron de en Estados Unidos, no sé, o en España, fue en España, de una iglesia que un par de personas infectadas contagiaron a parte de la comunidad. Esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué de lo que dice Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo dice, en el capítulo 4, verso 20, la parte B dice: y a Trófimo, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, dejé en Mileto enfermo. Pablo resucita a Eutico, baja para levantarlo cuando cae de un par de pisos, hace milagros y no puede sanar a Trófimo. Claro que no, porque no es él, es el momento de Dios. No podemos ordenarle a Dios que haga determinadas cosas. Mire, yo estoy de acuerdo en que obviamente nos juntemos, que hagamos ayuno, que oremos, pero sí que enfoquemos nuestro rumbo en la oración. No podemos ordenarle a Dios. Es bueno que nosotros recordemos muchas expresiones y aún lo que parte del Padre Nuestro, que dice que se haga su voluntad. Dios tiene el control, pero que se haga su voluntad, que Él cumpla sus propósitos a nivel congregacional, a nivel de aquellos que creemos en Él, a nivel de las familias nuestras, que cumpla su propósito, que pueda purificarnos en estos días, que pueda enseñarnos o que pueda exhortarnos o darnos una palmada. Él es nuestro sanador, pero ¿qué si quiere que estemos enfermos? ¿Vamos a renegar si estamos enfermos? No lo vamos a hacer, porque Él es el Señor. ¿O qué de Pablo mismo, con la tremenda experiencia? Él le dice: tengo un problema grande, he rogado, alguien me está bofeteando, un mensajero de Satanás, obviamente permitido por Dios. He rogado al Señor 3 veces ya que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este momento, es un momento para que tengamos los pies sobre la tierra, nuestra mirada a la palabra de Dios, nuestra visión bien panorámica para ver la historia de la humanidad, la historia de nuestro país, la historia bíblica. Cuando nosotros vamos, no podemos tomar un verso o un salmo o una parte y olvidarnos del resto del contexto. Eso no es analizar en la forma apropiada la Escritura, ni el comportamiento que Dios puede tener con los hombres, o ver el comportamiento también de la raza humana. No estamos viviendo nada raro, nada que ha salido de lo normal. Nosotros somos así, gente que nos vamos a los extremos. Nos ayude el Señor que esta su palabra nos coloque en el centro. Debemos considerar, por tanto, que ser libres de una peste o una plaga, si así queremos llamarlo, no es solo ser libres de ser infectados. Ser libres no es solo ser libres de no morir en esta oportunidad, sino ser libres de todo un paquete. Cuando hablamos de una peste, una plaga, no necesariamente o únicamente está hablando de que no seamos infectados o muramos, seamos de casos fatales. La peste o la plaga o una epidemia no solamente es algo que trae varias cosas. ¿Cuál es ese paquete que trae una peste, una plaga, una infección, una pandemia a nivel global o en una nación?
consecuencias en el área financiera, sin duda alguna. Lo está manejando el gobierno. La gente, hay gente que está hoy, y hermanos nuestros, y es lógico, están pensando, ¿qué va a pasar? Me mandaron al seguro de paro. ¿Qué va a pasar? Lo que voy a cobrar no va a alcanzarme, tengo determinadas cuentas. Bueno, es real. Es real. Pero Dios está allí. Y tú estás escondido, como yo estoy escondido, como las familias del pueblo del Señor estamos escondidos con Cristo en Dios. Estas cosas nos van a afectar. Son las repercusiones o los coletazos de una peste. De repente no nos infectamos, no fallecemos, podemos estar plenamente sanos y vamos al seguro de paro. Es sin duda parte de que nos toque la plaga. Pero nos enfocamos puntualmente en decir o tomar un verso bíblico que está bien, pero tenemos que tener presentes que vamos a sufrir porque estamos en el globo. Sencillamente Dios nos va a cuidar. Hay una forma muy especial que Dios nos cuida. Las consecuencias no solamente pueden ser financieras, relacionamiento familiar, algunas rencillas en la casa porque hay cosas que comienzan a faltar, escasez, alguna situación. Tenemos que cuidarnos de esas cosas porque Él quiere ser nuestra paz. Él quiere que hablemos palabras positivas, que confiemos en Él, que confiemos en su palabra. Aunque padre y madre nos dejara, Jehová nos recogerá. Y aunque no tengamos nada, podamos aplicar esa expresión de gente madura como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Los estados de ánimo cambiantes que aparecen en estos días. Lo manejaba y lo tengo presente hoy lo que decía Andrés. De la noche a la mañana parece que las cosas se dieron vuelta. No debería ser, no debe ser así para un hijo del Señor, no debe ser así para ti. Tenemos la paz de Dios, tenemos la persona del Señor. Así que el mundo puede darse vuelta, pero no nuestra confianza. Y en un momento determinado, cuando eso acontece, porque somos seres humanos y hay alguna situación donde podemos estar viendo que estamos entrando en una depresión, en tristeza, parar un momento y decir, Señor, esto no es lo que tú quieres. Estoy escondido con Cristo en Dios. Los cambios de rutina. Dios nos ayude. Estas cosas todavía no hemos dado cuenta de algunas repercusiones que vendrán más importantes, más punzantes. Sigamos tomados de la mano del Señor. Así que la protección de la plaga sería no ir al seguro de desempleo, ¿no? La protección sería cobrar todo el sueldo, no. No tener determinadas limitantes posteriores, y etcétera, 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 no. La protección objetivamente del Señor es el cuidado de nuestras almas, es el cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Ella, nuestra alma y nuestra mente están escondidas en Cristo en el Señor. Que si llegáramos a experimentar cualquier situación, no perdamos el rumbo. Que su paz gobierne nuestros corazones y que sepamos que el pan nuestro de cada día lo tendremos. Pero, ¿qué si nosotros de repente no tenemos el pan de cada día? Puede pasar. ¿Qué de la brutal caso? Miren, hay una película que se llama A Punta de Lanza, yo creo que muchos la han visto, de unos misioneros, 5 misioneros norteamericanos que fueron a un lugar aislado donde había una tribu obviamente que, no civilizada, es lógico, del Ecuador, en la selva amazónica, y los 5 fueron asesinados. Yo no estaba allí. Sí, pero era su voluntad. Nosotros no podemos forzar a Dios. Estos son días para que podamos meditar, podamos reflexionar, pero con los pies sobre la tierra y con la mirada en toda la palabra del Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, y a Él nos debemos, y a Él debemos honrar. Esto no es contentarnos con cualquier cosa. Esta es la realidad de nuestra vida entregada en la mano del Señor. Cuando Elías dictamina en medio del pueblo, un pueblo rebelde de muchos años de idolatría, y dice, no lloverá a no ser por mi palabra, le dice el rey Acab, cuando está el faltante del agua
No era solamente para los impíos, los idólatras, los que desobedecían. Llegó a toda la población. Ya no había la fruta ni la verdura, no había para el ganado, enflaquecían y morían. No solamente para los impíos, para el pueblo del Señor, porque somos afectados. No tenemos que pensar, no, somos intocables, no, estamos dentro de una sociedad. Lo cierto es que los problemas nos van a afectar, pero Dios promete darnos la fuerza, la visión, la capacidad, la sabiduría, el temple, la confianza, el reposo en Él para que atravesemos esos momentos, para que superemos esos momentos. La plaga más grande y más letal en toda la humanidad se ha llevado muchas personas. El conteo es incontable. Están separados del Señor. Tenemos una tremenda ventaja con las personas que no conocen al Señor. No solamente tenemos al Señor, con Él somos mayoría, una sola persona con Él es mayoría, sino que nos tenemos los unos a los otros. Tenemos una comunidad que nos amamos, que nos queremos, que obviamente no vemos toda necesidad porque somos seres humanos, pero que vamos a estar al pendiente, Tenemos que estar al pendiente de uno por los otros, aún en estos días, de considerar de repente alguna hermana mayor que está sola, que nadie le puede hacer los mandados para, hacerle llegar las cosas que necesita. Desde eso minúsculo, de esa conexión a través de mensajes de texto, del WhatsApp hoy, para mí, hasta determinadas cosas que se vienen. Podemos decir que esto va a desaparecer en 2 o 3 semanas. Yo creo que sin tener la bola de cristal ni ser entendidos en esto nos va a llevar un tiempito. Y las repercusiones van a estar allí, algunas consecuencias. Pero no vas a estar solo. Confía en el Señor. Él está contigo. Y todos nos tenemos los unos a los otros. No somos una familia olvidadiza. Somos una familia presente. Y tenemos libertad hasta para decir, está pasando esto, necesito que me ayuden, porque somos una familia. Nos tenemos los unos a los otros y tenemos al Señor. Ahora bien, ya vamos a terminar, vamos a cantar un coro juntos al Señor, una canción muy bonita del último CD de nuestro hermano Romero. Vamos a cantar con Santiago, con Joaquín. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a buscarle beneficios a esto. Porque si nos quedamos con las noticias, nos quedamos con la incertidumbre, nos quedamos con las resoluciones del gobierno o de nuestros patrones, o la suba de precio, el dólar que se dispara, vamos a buscarle. Como el Señor, en medio de situaciones adversas, encontraba una brecha para bendecir a los demás. ¿Cuáles son los beneficios de este estado de cosas, del presente, del caos de hoy? Yo creo que el caos lo hemos generado realmente, lo ha generado el comportamiento de los que estamos arriba hacia la población. La primera cosa y más importante consta por lo menos de 3 aspectos. Reflexionar. Es un tiempo para reflexionar. Lo dijo también Andrés. Lo voy a repetir hoy. Reflexionar sobre nuestra fragilidad. La verdad que cualquier cosa nos toca y nos mueve el piso. Mucho más en nuestro país. 3,5 millones de personas. Somos como una aldea de algún país que todavía no se desarrolló. Y cualquier cosa nos va a mover. Es un tiempo para que nosotros podamos reflexionar al respecto. Es lamentable que a veces tengamos que pasar determinadas cosas para que comencemos a pensar. Somos seres pensantes. La otra cosa es parar un poco. Qué bueno esto. Mire, yo le he comentado cuando estamos en las reuniones dominicales, le he dicho varias veces, de 3, 4 años para aquí, yo he parado. Me di cuenta de que muchas cosas, corría haciendo muchas cosas y estaba bien. Y determiné parar para hacer algo importante, muy importante. Y es aprovechar para estar un poco más con Dios. No lo estoy en la dimensión que debo estar. Pero si nosotros somos sabios, en este tiempo, entre las cosas que deberíamos reflexionar es, vamos a aprovechar para estar más con Dios, para estar más con Él. Es lo más importante de nuestra vida. No es lo más importante
un montón de cosas que podamos hacer y está espectacular. Lo más importante que tenemos y que genera el conocer a Dios y genera, aún que maduremos, es estar con Él. Estamos en un plan de oración que hemos comenzado ya desde que comenzó el año, con puntos de oración, con grupos de oración. A esto hoy podemos agregarle una carga horaria, que si por ahí no es, para que no sea pesada nuestra naturaleza, podemos dividirla, porque tenemos un día en donde podemos estar más tiempo en nuestra casa. Es una invaluable oportunidad para estar con Él, para estar conectados los unos con los otros en oración, amándonos, cuidándonos, estar con Él. La otra cosa que sería importante es tener presente la necesidad de que es un tiempo donde Dios se va a valer de que ayudemos a los demás. Ayudémonos, no solamente estoy hablando porque cuando hablamos de ayudar, automáticamente pensamos, tenemos que darle comida. Sí, está bien. Y van a venir momentos difíciles en esa dirección. Pero no estoy hablando objetivamente de eso, estoy hablando del momento en cuando la gente no sabe qué hacer o nos dice determinadas cosas, nosotros podemos plantearles, mirá, esto está aquí, Dios está aquí. Esto está dentro de las cosas normales de la historia del ser humano. Es una llamada de atención. Dios te está buscando también a ti ahora en forma individual. Vamos a tratar de ayudar a la gente en esa dirección. Yo he hecho algo que en estos días, hasta conectarme con algunos familiares de hace mucho tiempo, he roto el hielo con alguno y le he mandado unas palabras. Yo creo que es un tiempo para ayudar a los demás, ver la necesidad de los demás. La gente, cuando de repente nosotros juzgamos y decimos, mirá que lo quiero, es que ellos no tienen paz, es que ellos no tienen un reposo, es que ellos no son las ovejas del Señor, ni pueden disfrutar de los pastos que tenemos nosotros, del pasto que tenés tú. Ayudemos a los demás, es un tiempo para eso también. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otro beneficio podemos encontrar? ¿Qué otra oportunidad en este tiempo? Bueno, vivir la fe a la que fuimos llamados. El presente de nuestras acciones y de lo que nosotros hagamos, pensemos y digamos y nos comportemos, nos va a hablar a cada uno en lo personal, sin tener que juzgar al otro, en lo personal, si realmente estamos parados sobre la roca. Tal vez para estos días, alguno se mira y la incertidumbre le está ganando. La expectación que habla Lucas no es para nosotros. Nosotros tenemos otro tipo de expectativa, la esperanza que vienen días en donde Dios va a socorrernos en medio del conflicto y más adelante vienen días en que estaremos con Él. Dios nos ayude, Dios te bendiga. Y finalmente decirles que hacer nuestra parte. Y esta es una de las más complicadas. Decirle al Señor esa palabra que está escrita, Señor, hágase su voluntad. No oremos reprendiendo, no oremos dándole órdenes al Señor, oremos diciendo, Señor, la gente está sufriendo, hay hermanos que están sufriendo, hay hermanos que están en incertidumbre por causa de su salud, un montón de cosas que podemos apelar, que Dios las sabe y es bueno que la compartamos, porque Dios quiere que hablemos con Él, que compartamos, que podamos soltar nuestra necesidad, pero que finalmente tengamos esa comprensión espiritual y ese respeto de decirle, Señor, pero hágase su voluntad, porque tú sabes lo mejor. Él sabe lo mejor para ti, Él sabe lo mejor para mí. Aún pase lo que pase en ti, físicamente, familiarmente y aún en tus finanzas, Él sabe lo mejor. Y Él, de las peores cosas, en alguien que está escondido con Cristo en Dios, las repercusiones son bendición de Dios. A veces no son bendiciones materiales, ni es de golpe tener el mismo dinero o tener la heladera con más cosas adentro. Es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Nosotros somos muy llevados por los comentarios del mundo cuando nosotros deberíamos hacer, no convertirnos a ellos, sino que ellos se convirtieran a nosotros. Muy bien, días venideros estaremos al respecto de esto, de hacer su voluntad. Estaremos tratando de comenzar una serie, si Dios nos ayuda. Vamos a ver que vamos a titular, Dios mediante, Respirando al orar. Me gustaría que pudiéramos hablar al respecto de orar. Yo creo que todavía debemos seguir aprendiendo al respecto de esto. Y yo creo que muchas de las cosas que nosotros a veces no recibimos es porque no entendimos. Algunas es porque pedimos mal, como dice Santiago. Pero otras
es porque no hemos comprendido esto vital de que Dios va a hacer su voluntad. Vamos a agradecer al Señor. Yo quiero que podamos orar. Te invito a que ores conmigo. Vamos a pedir a Santi, a Joaco que pasen aquí. Vamos a cantar juntos el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. No ignoramos, Señor, los problemas de los hermanos, las dificultades. Alguno tal vez que está con mucha preocupación, Señor. Pero queremos pedirte ahora que nos llenes con tu paz, Señor. Que nos des esa fuerza, esa gracia sobrenatural. Ayúdanos a confiar más en ti. Incrementa, Señor, aumenta nuestra fe como te pidieron los discípulos también. Ayúdanos a ayudar a los demás, Señor, a tener los sentidos abiertos para poder mirar por el otro y no encerrarnos en nuestros conflictos. Ayúdanos a comprenderte. Ayúdanos a evaluar también nuestra vida, Señor, y que podamos ver que es una oportunidad para crecer y para desarrollar nuestra fe también. Quiero pedirte, Señor, en forma especial por el gobierno, para que tú bendigas sus vidas. En forma especial por nuestros hermanos, Señor, que están con conflictos físicos. Extiende tu mano sobre ellos. Cuídales, Padre. Te damos gracias porque tú tienes el control y descansamos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la oscuridad que ves, Dios va.